Bienvenidos a un nuevo episodio de Cracosia Podcast. Cracosia Podcast. Cítrico, quien les habla, está aquí a mi lado Juan Manuel Álvarez Branda. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Aquí a mi lado, Manuel Mahmoud. Manuel, ¿cómo estás? Muy mal. ¿Qué pasó? Y quedó afuera Almagro. Ah, bueno, una lástima. Un giorno tristísimo. Sí, una verdadera pena. ¿No tiene alguna frase para deleitarnos, como siempre tiene usted? No, hoy no tengo ideas, la verdad. Ah, bueno, bien, bien. La originalidad del prócer deprimido. Antes de hablar de Saw, el juego del miedo, que es la película de la que vamos a hablar, de la que va a ser este episodio, como ustedes ya sabrán. Vamos a hablar de Saw, vamos a hablar de las primeras 3 películas también, un poco de James Wan. ¿O Saw? No, Saw. Saw dicen en Brasil, más o menos. Saw. Sí. Sería más o menos, ¿no? Saw. Exactamente. Vamos. Bien, lo que pasa es que en un momento de la vida donde uno deja de ser cinéfilo y simplemente ve 130 películas por día, trata de ver una o dos por día, por lo menos para establecer un promedio correcto, regular, donde las películas empiecen a descansar en la mente de uno y bueno, uno ve una película, la deja reposar en su cabeza, va a hacer otra cosa. You don't know me, but I know you. I want to play a game. Here's what happens if you lose. The device you're wearing is hooked into your upper and lower jaws. When the timer in the back goes off, your mouth will be permanently ripped open. Think of it like a reverse bear trap. Here, I'll show you. There is only one key to open the device. It's in the stomach of your dead cellmate. Look around, Amanda. Know that I'm not lying. You better hurry up. Live or die. Make your choice. Bueno, vamos a hablar del juego del miedo, Saw 2003, es que aparece, dirigida por James Wan, escrita por Leigh Whannell, hoy ya referentes del género, ambos ya por separados, uno ya dedicado a la dirección específicamente. Una película que todos sabemos que fue una película independiente, con muy poca plata, de hecho esto se puede llegar a percibir al ver la película, sobre todo teniendo en cuenta cuando uno ve las secuelas. No pasa exactamente lo mismo con no voy a decir que es exactamente lo mismo que pasa con Actividad Paranormal, pero es un poco eso, de que uno ve la primera y uno ve las secuelas y hay una diferencia muy sustancial de la cantidad de plata que se invirtió para esas otras partes. Pero bueno, fue parte del aprecio también de conseguir una película, conseguir financiar, hacer una película que nació de un corto que hicieron ambos y que después terminó irónicamente pasando la prueba de los estudios para llegar a hacerse. Y ahora es curioso igual que la 1, si bien hablamos de esto del presupuesto, tiene por ejemplo a Danny Glover, que tampoco es un actor. No es DiCaprio, pero es Danny Glover. O sea, Arma Mortal ya lo había hecho, se entiende por dónde voy. Y lo mismo que Cary Elwes, o sea, repito, no es Robert De Niro, pero era alguien que era conocido, digamos, antes de eso. Y después las secuelas, digamos, y por más que aumentó el presupuesto, siempre se usó actores más gente cuerpos. Sí, salvando si querés la distancia de Donnie Wahlberg en la segunda, pero tampoco estamos diciendo, vamos, lo conoces a Donnie Wahlberg por Saw 2, no es que lo conoces de muchos otros lugares más. Creo que lo que ha pasado con Saw es que se la ha puesto, empezamos a jugar un poco, irónicamente, de vuelta con los juegos, se la ha puesto en el lugar de torture porn. El torture porn nace, o el término nace con Hostel, y lo que pasó con el torture porn pasó lo mismo con el exploitation en los 70. El exploitation, para el que no sabe, es un estilo, un subgénero que en realidad nace de la literatura de 1930, con las novelas pulp, con los cómics, con una mezcla de sexo, violencia
y entre el sexo y la violencia, y entre los extremos, y entre lo incorrecto, se empezaban a hablar temas que todos los demás no hablaban. Y en el 70 empezó a haber toda una movida de exploitation, blood exploitation con todos personajes afroamericanos, Blácula, o Nazi exploitation con Ilsa, o incluso Cars exploitation, que uno ve Death Proof y es un poco eso, o Rape and Revenge, que va a tener un poco de eso. Bueno, mismo Jackie Brown, ya que mencionaste Death Proof. Sí, el que vea la filmografía de Tarantino, que eso era un poco lo que iba a decir. Digo, era un subgénero que en los 70 estaba mal visto, incluso en los 70, donde era la época donde ya se veía un cine bastante desacatado. Uno ve Taxi Driver como una película ya entre comillas mainstream en los 70, y aún así tenía todo este cine que estaba mal visto, La House on the Left, I Spit on Your Grave, y demás películas que hoy sí están bien vistas, hoy sí pasaron esa prueba, pero cuando en ese entonces se las tildaba de exploitation, automáticamente el público que iba a ir a ver esas películas o no las iba a ver porque estaban tildadas como grasa, o las iba a ver pero no las tomaba en serio porque eran exploitation. Y con el torture porn pasó lo mismo. Es un lugar un poco feo porque también, claro, si te van a decir ¿qué es esta película? Y es torture porn, automáticamente uno no la puede tomar en serio. Un espectador, es normal que un espectador no la tome en serio. Pero a lo que voy es que esa etiqueta que se le ha puesto es para justamente quitarle ese valor. Si uno ve, teóricamente el término nace con Hostel y se ha puesto a Saw 1 en ese lugar, que ahora vamos a hablar cómo Saw 1 no utiliza las mismas la misma violencia que sí utilizan las secuelas. Esto es algo cierto, ¿no? Las secuelas van a poner casi en la misma altura de la investigación policial a las trampas, ¿no? Va a haber un poco más de morbo, pero también es un morbo que es un poco puritano. Si uno recuerda el cine de terror en ese entonces, lo que había pasado después de Scream era que empezaban a salir slashers adolescentes, PG-13, donde ya la violencia estaba totalmente descartada, no había violencia, y las otras películas, digamos, la contracara eran Los Otros, Sexto Sentido, películas muy contenidas, con muy poca violencia, casi paranormales, con fantasmas, ecos mortales, todo ese tipo de películas. Se había casi borrado después de unos 90, que eran donde hubo muy poco cine de terror valorable, casi no hubo como Vanguardias, Wallace, ese tipo de cosas. La violencia había quedado descartada. Con Soy Hostel volvió a ponerse en lugar y automáticamente se volvió a ver por este puritanismo de la gente no estar acostumbrada a ver películas de violencia. Bueno, se le puso esa etiqueta para quitarle valor. Sí, quitarle valor, y además digamos, a partir de eso encontrar una falsa salida en la solemnidad, como que diciendo que, leyendo mal inclusive, por ejemplo, a Sexto Sentido, no sé si se entiende lo que digo, como agarrar y decir que la respuesta a esta película donde hay mucha sangre es la solemnidad, o sea, no se puede divertir. Obviamente estoy hablando de Hereditary, ¿no? Por citar el ejemplo más claro. Claro. Me parece que eso es como una falsa salida que se encontró y que ahora se aclama porque lógicamente lo que es solemne se suele aclamar, digamos, ¿no? Como lo serio, el drama serio y todo eso. Entonces eso es una falsa salida, me parece a mí. Sí, incluso si uno ve, y ya cuando empezamos a hablar de Saw, creo que va a ser bastante claro que el propio encanto que tienen las películas de Saw para el desentendido, para que digamos, para el espectador casual, son los propios juegos. Y no tanto la trama policial, bueno, si lo descubren, quién es el policía, si lo encuentran a Jigsaw o lo que sea, sino el propio juego, ¿viste? Siempre se recuerda esta cosa de, nosotros mismos incluso lo hacíamos, de cuál era en la que la metían en el tal lugar, en la jaula, en la cama de cristal, cuál era la otra, digamos, creo que pasa por ahí. Y en un punto es un poco cómico eso, digamos, como que es un poco casi de comedia, porque es literalmente un juego, ¿no? Es como un entretenimiento, digamos. Sí, y si me apuraste digo que creo que hay como un lugar en el que la violencia en cine está mal vista si no está puesta en un contexto completamente exagerado, casi irreal. Digo, ahora voy a poner un ejemplo, pero es real y real. Digo, es real que existe la guerra.
Es real que la lista de Schindler, Salvando Soldado Ryan, el pianista, es real. Esa violencia no está mal vista. No es que el espectador, porque le parece real la guerra. Sin embargo, la violencia en casas, en la calle, el Vengador Anónimo, o lo que hace Eli Roth, que después hace la remake del Vengador Anónimo, que es poner a la violencia más violencia, digamos, más fuerte, en personajes que están como bien acomodados en la calle, Hostel, o Knock Knock, o el hippie que se va y hace como una remake de Cannibal Holocaust en esta otra película, no me acuerdo el nombre, Infierno, sí, ahora no me acuerdo bien el nombre. Toda la carrera con altos y bajos, ¿no? No es que Eli Roth es el director de cine de terror, pero me parece que tiene una búsqueda ahí. Está mal visto, está como no existe la violencia en la calle, la violencia solo existe en la guerra, y si existe la violencia en cine tiene que ser estilizada, tiene que ser Tarantino, tiene que ser Nicolas Winding Refn, que te muestra la violencia pero con un violeta, con un color amarillo que te aleja de la seriedad del asunto, pero no de la seriedad para la solemnidad, sino bueno, pero no es tan violento. Sí, ¿no? o quizás o el otro extremo, que es Gaspar Noé, que claro. no, es la violencia gráfica por la violencia gráfica, digamos, que es un poco lo que hablábamos en la previa y creo que se va a repetir a lo largo de este episodio, que es, bueno, hasta qué punto esta película es como vos decías, es torture porn, o digamos es una trama policial y que habla de otras cosas, porque es como medio un arma de doble filo, ¿no? Este género, que es como algunos se pueden llegar a agarrar de la tortura propia por la tortura o de lo que realmente está hablando. Ya hemos hablado muchas veces de esto de Halloween y de Martes 13, ¿no? Como que Martes 13 es como una mala relectura de Halloween. Y bueno, pues algunas de estas películas que vos nombraste quizás, bueno, sí tienen buenas intenciones, pero otras quizás pueden ser la inflación de esta que vamos a hablar. Se entiende como agarrada la película solamente por la tortura, cuando bueno, tiene muchas más cosas por las que discutir. Sí, siempre sale una oleada, han salido películas que ya van más para eso, que son Captivity, que puede ser esta Circle, que puede ser y salieron un montón en ese entonces. Are You Scared? La de Wrong Turn, puede ser, ¿no? La de los enanos, esa en el bosque, no me acuerdo el nombre. Salieron varias secuelas, que es como una especie de Hill Hapais. Sí, está medio ahí en el borde. No es violenta, pero no sé si entra en la tortura y en el sexo como si entran estas otras. Incluso, bueno, hay ciertos rankings, viste, cada tanto, de esta especie como de sitios como BuzzFeed, ponele, que hacen como las listados películas más perturbadoras de los últimos y tiempos. siempre está, ¿cuál es? Irreversible, Serbian Film, el 100 pies humano y el 100 pies humano, digamos, y claramente uno podría poner a este tipo de películas en torture porn, sin embargo quizás, no sé, Saw también, o digamos, sí. Claramente no es, pero alguien que le pueda llegar a gustar ese morbo podría poner a cualquiera de las películas de Saw en ese listado. Sin embargo, Saw es una película que habla de otras millones de cosas de las que vamos a hablar ahora. Incluso de Sexto Sentido. Podríamos saber que en realidad es una película de fantasmas, simplemente, y Psicosis. Es una película de terror en una casa, al costado de la ruta. Digo, no es más que eso, entre comillas. Sí, no, justo que mencionabas esa lista, también pensaba en Saló, de Pasolini. Sí, tal cual. O sea, que se la recuerda, bueno, después puede gustar o no la película, pero lo que voy es que se la recuerda porque están en esas listas, no porque la dirigió Pasolini y que Pasolini tiene otras películas y es más allá del cine, hizo otras cosas, ¿no? Sí, digamos. Incluso Psicosis, la escena de la ducha. Claro, sí. Ni hablar, es como, ¿cuál es la escena de la chica que está en la ducha, que está desnuda? Y de Psicosis, es la película esta de un tipo que se disfraza de mujer. Pero también creo que hay un gusto en la gente porque se ve esa lista, hay gente que agarra esa lista y dice, voy a verme las 20 películas para ponerme a prueba a ver qué tanto me perturbo. Y hay películas que evidentemente, nos gusten o no, tienen que cumplir esa necesidad. Es una necesidad que es, quiero o no, humana. Claro. Quiero buscar películas y quiero ver. Después
va a haber películas que lo hagan de una forma un poco más decente y otras que directamente sean deleznables. Justo lo que se puede hablar, digo, a diferencia de Hostel y de Irreversible, en Hostel uno entiende que, o lo que se ha dicho del Torture Porn es que quienes hacen la película encuentran placer en la tortura y que se busca que el espectador tenga placer en la tortura, ¿no? Una cosa más masoquista. Y sin embargo en Hostel los malos son los que torturan, digo, toda este grupo de familias que pagan, y el espectador no recibe ningún tipo de placer en eso. Al contrario, quiere ponerse del lado de estos jóvenes, estos pobres chicos que se encontraron con un mundo terrible, que además esto nace de algo real, no se ha dicho, pero que bueno, Eli Roth siempre cuenta que en la Deep Web y a partir de eso nació la película. Ahí también hay una intención de, no, esto no existe, no puede existir esto. No puede haber gente que contrata a otra para matar y por sentir placer. Y sí, bueno, puede existir. En el caso de Irreversible hay mucho más placer en dejar 10 minutos una violación o 5 minutos un matafuego rompiendo la cabeza de alguien. Hay un poco más de... Uno percibe que ya ahí se adentra en un lugar un poco más... moralmente mucho más incorrecto. Sí, creo que tiene una cosita. Creo que tiene que ver eso con dos cosas. Primero, con un propio placer del realizador en cuestión, que es de la capacidad de digamos, de subvertir la capacidad del espectador de soportar esas imágenes. Creo que hay un poco eso, y después también hay un poco de gusto por la violencia en sí misma, digamos. Por supuesto que mucho menos estilizada que los ejemplos que dabas antes de Tarantino y qué sé yo. Pero están esas dos cuestiones que son por lo menos discutibles, me parece. Igual no me parece que Irreversible se quede, en mi opinión, que se quede solo en esas escenas. O sea, no me parece que la película solo se base en eso. O sea, tenés toda la relación de amor en la última... O sea, la última media hora de películas es una película romántica. Me parece a mí. Sí. O sea, y termina con una persona, digamos, en felicidad. O sea, por ejemplo, si lo ponemos en contrapeso con Roma, que una de las cosas que nos quejamos fue de que argumentamos en contra de Roma era que no había un momento de felicidad en la película para Cleo. Me parece que en Irreversible al menos sí hay eso. Y creo que también hay una búsqueda formal. O sea, no me parece que la película sea ir de atrás para adelante. Sí, de atrás para adelante. Sí. Para hacerse el loco. O sea, me parece que además de eso hay un juego con la cámara. O sea, hay toda una búsqueda formal, me parece, dentro de eso que no queda solo en la anécdota. A mí me parece que son un cúmulo de decisiones formales que le hacen parecer, como vos decís, como que medio que quiere subvertir la atención del espectador a propósito. Una de ellas es el manejo casi acrobático de la cámara, que yo sinceramente no entiendo por qué, quizás alguno de ustedes tenga alguna respuesta. Después el hecho mismo de ir de atrás para adelante, no como en Memento, que a mí no me parece una gran película, pero me parece que en ese sentido hay una decisión atrás de eso. Digo, tenés una escena de violación de 10 minutos y tenés un matafuego. Entonces me hacen pensar, y también pensando en el resto de la filmografía de Noé, que hay una intención deliberada de causar ese tipo de reacciones en el espectador. Digo que ya hay como una conciencia de te estoy queriendo hacer, te estoy haciendo querer llamarte la atención de formas que no puedo hacerlo, digamos, de manera narrativa, se entiende, a partir de la historia y no simplemente por recursos formales. No, bueno, con respecto a eso de la cámara, si lo resumo en un par de palabras, es que la película empieza con la cámara yendo para cualquier lado, hasta que se centra en los tres protagonistas. De ahí pasa en cámara en mano, y como que la cámara, si se puede decir de alguna manera, se va tranquilizando. O sea, como que cada vez se mueve menos en ese sentido, y la película termina teniendo planos fijos. O sea, me parece que llega un momento del plano fijo, o sea, que el plano fijo de la violación, hay una construcción para llegar al plano fijo o sea, por qué la cámara se queda ahí, no se mueve, y tenemos que ver. Después igual coincido en que hay cierto como regodeo.
pero en ese sentido, lo que mencionabas con la cámara, me parece que hay una búsqueda formal. O sea, que la película incluso después termine teniendo varios planos fijos y todo esto, y no se mueva más la cámara hasta el final. Lo que pasa que lo estoy pensando en voz alta, ¿eh? No es algo que tenga tan previamente pensado. Creo que ese plano fijo es un plano voyeur, ¿no? Algo como, bueno, el espectador está obligado a ver esta escena de violación y no puede hacer nada al respecto. La cámara moviéndose en el... ¿cómo era que se llamaba el lugar? Ahora no me acuerdo muy bien. Sí, Red algo. Bueno, uno puede entender que es el vértigo que va a sentir ese... Es como cuando se mete Pacino, es muy distinto, ¿no? Pero cuando se mete Pacino en Cruising de Friedkin, ¿no? Estoy comparando con algo... Pero uno entiende que se está metiendo en un lugar que no es el que está acostumbrado, donde puede pasar cualquier cosa y donde podés pasar una habitación y vas descubriendo ese espacio. Eso es algo que en algún punto lo hace... uno de sus referentes, una de las personas que él tiene como referente, que es Argento, con Suspiria. Una forma totalmente distinta, pero uno entiende que lo puede tomar un poco de ahí. El tema y esto lo hemos hablado fuera de podcast, el manejo de los espacios de él. Uno está en ese lugar. Él logra que uno se sumerja en esa pesadilla. Y uno detesta la película porque detesta estar en el lugar donde es puesto. Y uno está sumergido en ese lugar. Hay un mérito en eso. Lo que pasa con Irreversible es que cae en una moraleja demasiado obvia, que es el tiempo lo destruye todo, con una frase que está puesta en pantalla, digamos, literalmente, está puesta la frase literalmente, y después bueno, vas a tener ese cenital que sí, técnicamente es muy bonito, con la cámara girando, que bueno, uno entiende, claro, el tiempo gira como el tiempo. Evidentemente es alguien ducho técnicamente, es alguien que no tiene ninguna, incluso en Enter the Void, con el tema con la subjetiva, toda la primera media hora, después vas a tener todos cenitales, hay un sentido en esas acciones, no logra que cuaje, me da la impresión de que no logra que cuaje perfectamente con el guión y que al mismo tiempo no logra borrar, no logra hacer que la segunda historia quede no tan expuesta, ¿no? El día que logre eso, bueno, va a tener una película de la que vamos a estar hablando mucho tiempo. Me da la impresión, digo, por sus cualidades técnicas. A mí me parece que ahí empiezan un poco los problemas con esto de la cámara, ¿no? Que esta cosa de mover la cámara, que no significa que la puesta en escena represente lo que los personajes están pensando, sí o sí, o lo que está... Digamos, la puesta de cámara no tiene que responder sí o sí a la puesta en escena. Se entiende como en Vértigo, por ejemplo, uno ve los planos que hace de los cenitales que hacen el efecto vértigo, y bueno, es una subjetiva, pero no necesariamente está hablando o sea, sí está hablando de la puesta en escena de la película, pero la puesta de cámara no tiene que ver sí o sí con la mirada que tiene la puesta en escena. Entonces, bueno, que se esté moviendo la cámara al principio porque es descontrolado todo, digo, uno lo puede mostrar igual en Colateral, digo, cuando entran en el boliche y lo hace a través de planos fijos o de planos a nivel normal, digamos. Y otra cosa que me pasa con Irreversible, que tiene que ver un poco, bastante con esto que decíamos de torture porn, es que él decía, bueno, es una declaración, ¿no? es un dicho que dijo en prensa, que a él le gustaba que la gente se vaya del cine cuando veía su película. No solo por las imágenes esta de la frase del tiempo lo destruye todo, que te ponía blanco y negro y te molestaba, incluso en Enter the Void la secuencia de títulos es así, que es como imágenes así animadas que son visiblemente, ostensiblemente molestas al al ojo, perdón. Y me parece que responde a eso, a lo que decía Noé, que es que siente placer porque la gente se vaya al cine viendo su película. Y bueno, eso genera una separación con el espectador, no solo desde los dichos, sino desde la propia película, ¿no? Y hay como un regodeo, como estas películas de las que hablaste vos al principio, Citric, de estas películas que disfrutan el dolor por el dolor, ¿no? Sí, la distancio, ahora justo dijiste Roma, Manuel. La distancio de Roma principalmente porque hay algo que dice justamente Gaspar Noé, que sí me parece... bien, digo, más allá de lo que
de que lo que termine pasando en eso, en ese tiempo que él dice, uno pueda mostrarse a favor o en contra, que es en los primeros 5 minutos yo ya le doy a entender al público que esa película va a ser así. No, ya los primeros 5 minutos son una prueba al espectador. El espectador tiene en esos primeros 5 minutos la oportunidad para irse o quedarse. Es decir, no le vende humo al espectador con lo que sí pasa en Roma de, bueno, esto es un drama realista, y de repente aparece un noruego y de repente aparece una tormenta. En las películas de Gaspar Noé ya en los primeros 5 minutos sabes que, bueno, va a ir para este lado y puede pasar cualquier cosa, pero puede pasar cualquier cosa para este lado, ¿no? Ya eso... sí, eso se lo concedo. Sí. Sí. Y aparte lo que tiene es que Roma es una película totalmente fría, totalmente helada, y las películas de Noé son sumamente... no sé si son cálidas, pero bueno, tienen como cierta pasión, ponele, y eso como, más allá de las diferencias enormes que tengo con Noé, se lo concedo. No, yo creo que con esto que estabas diciendo recién y la escena de la violación, ¿no? La de Irreversible, me parece que un poco ese juego voyeur o este tema del límite de la audiencia no es que te lo tira en la cara como sorpresivamente. O sea, si vos llegaste hasta esa parte irreversible y te queda la cámara fija, hacete cargo de que llegaste hasta esa parte irreversible. Porque tranquilamente, lógicamente coincido en que eso del espectador es polémico, pero me parece que también hay una prueba, como una prueba a superar para llegar a eso. Porque si alguien ve la escena del matafuego, y bueno, la debería sacar o ponerle que la sacás. Y me parece que lo que dice Noé con esa cámara fija es, vos disfrutaste la cámara moviéndose y te quedaste viendo la escena del matafuego, bueno, ahora no me critiques que te pongo esta escena. No sé si se entiende a lo que voy. Sí, probar los límites, es ir siempre al límite y bueno, ver hasta dónde llegás. Clímax en ese ejemplo es lo mejor. Vos ya sabés cuando está el chico encerrado qué va a pasar, y sin embargo uno lo va a seguir viendo y probablemente salgas del cine. Bueno, puede salir enamorado, pero la mayor cantidad de gente va a salir puteando. El tema es, y sí, yo casi que lo pregunto, no solamente ustedes, sino lo pregunto como pregunta, sí, a lo que queremos decir. Digamos, eso es el cine, como se entiende como testear los límites del espectador. ¿Es a donde apunta el cine? ¿Se entiende? A ver, creo que esto se habló, por ejemplo, en el episodio de Psycho que hicimos con Ángel, con Fareta, ¿no? Con esa idea de Norman Bates, como que, bueno, ahora nos tenemos que hacer cargo nosotros. ¿Se entiende lo que digo? Como de que si el tema de las miradas. Lógicamente Hitchcock lo hace 100.000 veces mejor que sí, que Gaspar Noé, pero justamente creo que en Psycho y en un montón de otras películas de Hitchcock pone a prueba el límite del espectador. No de manera explícita, digamos. Sí, pero no hay un momento así de violencia. O sea, tenés la escena de la ducha, pero está sumamente estilizada. Digo, qué sé yo, yo no comparto muchas cosas con Tarantino, pero eso se lo tengo que conceder. Incluso si Gaspar Noé lo tratara así, la violación, creo que sería un punto a favor de su película. Pero sin embargo, él ¿cómo se dice? Se vanagloria. Sí, se vanagloria, sí, y insiste con mostrarte la violencia y que uno salga espantado, ¿se entiende? Y ahí hay una diferencia con la que yo no puedo conectar. Sí, eso es, en ese sentido es un objetivo cumplido, digamos. Él busca eso y evidentemente lo termina logrando, claro. Y hay un placer, digamos, hay un placer en filmar eso y hay un placer en lograr que eso te genere a vos un rechazo, ¿no? Sí. Sí. De hecho, justo hablando de Gaspar Noé, a mí Clímax me parece su mejor película, pero no me parece ni siquiera como para probarla. Esto tiene que ver con las entrevistas del principio, con las escenas donde tenés a cada uno de los personajes hablando en la fiesta. Pero bueno, hay más o menos una historia construida que en un momento se va al demonio, que ahí es donde yo tengo el problema con Noé, que es donde vuelve a reflotar toda su filmografía. Pero bueno, no sé, pasó a ser un episodio de Gaspar Noé. Creo que igual la más contenida de él podría llegar a ser Seúl contra tus, o sea, Seúl contra todos. ¿No la viste? No la he visto, bueno. No la he visto, pero me han comentado. Creo que un poco igual, o sea, yo lo que coincido totalmente es que el tipo como que se mandó para quizás el lado equivocado, como
como que se lo comió el personaje, digamos. Puede ser. Y sí. me parece que en las primeras películas, irreversible en el borde, ¿no? Mm. Como que esto que estabas diciendo. Y Enter the Claro. Void ya es la ruptura. Claro. Pero Carne, que sería el corto, Seúl contra todos, que es como una Taxi Driver, básicamente, Seúl contra todos. Sí. Tiene una escena, creo que hay violencia con una embarazada, me parece. Ah, bueno. Pero ni siquiera, pero no es irreversible. Claro. O sea, es como una escena donde hay alguien que le pega una piña a una embarazada. Bueno, pero hay violencia Y se va. hay violencia contra un embarazado, contra un hijo en ¿cómo se llama? En la de Palma, la del cochecito, en Los Intocables, digo. Y, Sí, digamos, sí. Es la decisión del cine, o la mostramos así o la mostramos así. No, pero en este caso, o sea, en el de Seúl contra todos, me parece, es como una escena que pasa y ya está, ¿entendés? No Claro. es como que la cámara en la embarazada llorando, sí. es como algo del personaje que es un loco, digamos, pero me parece que es una película mucho más contenida de lo que viene después. Claro. Sí, lo que sucede ahí en Seu contra tú es que, bueno, en un momento tiene esto, que es lo que tiene él, que te frena la película y te dice lo que estás a punto de ver, los próximos 15 minutos son... Claro. Que ahí te avisa, Sí. digamos, te avisa diegéticamente que lo que... A lo Mariano Ginás, un poco. que es bastante violento lo que va a pasar. Mm. Y bueno, ahí es donde, claro, era necesario que aparezca ese... Uno puede decir, bueno, lo está avisando. Y otro puede decir, bueno, y era necesario. Y otro puede decir, tan violento no es. Digamos, que vos pongas eso significa que vos estás pensando que eso que en realidad en Seu contra tú no es tan violento lo que pasa después. ¿no? Tranquilamente uno se podía haber quedado alguien que no tenga tantas, no sé, tantas susceptibilidades. No, es verdad lo que decís, o sea, pero yo lo que digo es que es como está contenido y tiene sus tics, ¿se entiende? Y quizás después en las próximas películas los tics se apoderan de la película. O sea, como que el cartel final de Irreversible que vos comentabas del tiempo lo destruye todo aparece varias veces en ese sentido. Y acá solo aparece como eso. Está mal y es obvio que está mal, pero no es que está en toda la película. En cambio después se multiplica en todo. Sí, no sé si está mal, yo no coincido. No, que él puede hacer lo que quiera en ese sentido. A mí me saca de la película. La verdad que no me parece que le sume. Pero bueno, también uno recuerda la película por estas cosas. Evidentemente hay una... de vuelta, volvemos a esta búsqueda que él tiene de dejar como la firma en medio de la película, o como la firma, ya está dejando la firma por como filma, pero parece que quiere dejar otra firma más, quiere cortar y firmar, dejar la firma y después que siga la película. Creo que hay una película que está como, no voy a decir que está en el borde, pero que sí está, es bueno como prueba, si estamos hablando de los espectadores, que es I Spit on Your Grave. I Spit on Your Grave, película del 70 y pico, creo que la dirige, ahora no me acuerdo el nombre del director, creo que es turco, bueno, dirigió esa película sola, y la película consta de una chica que está, que no me acuerdo si es escritora, unos muchachos la encuentran en una casa muy alejada, cerca de un lago, y la secuestran, no es que la secuestran, la encierran en esa casa y se la violan entre los tres. Van pasando uno por uno, son escenas larguísimas de violación, muy se sienten mucho más naturales incluso que la de Irreversible, y eso que va a haber cortes, porque el lugar es mucho más normal, más normal que la estación de tren, donde bueno, tenés el rojo y el negro y la fotografía. Acá es una casa que puede ser la de cualquiera, y una casa bastante pobre, en un lugar donde vos ya viste que no hay nadie alrededor, que nadie la va a poder ayudar, y te pone en un lugar bastante complicado, y sin embargo la última hora es la chica vengándose de estos tres. Entonces vos pasás a tener placer por las escenas de muerte, y en ese entonces la película se la catalogó de violencia a la mujer. ¿Cómo vas a mostrar a un personaje que esté violando a una mujer durante mucho tiempo? Y después fueron pasando los años y se la terminó catalogando como una película sumamente feminista. Claro. Sí, Como, sí. bueno. Sí, el tema es que le da un motivo al personaje. Claro. Ese es el problema. O sea, Noé creo que no hace eso en ninguna de sus películas. Me parece que es la violencia por la violencia.
Esta película hace la referencia en Scream. Al Claro, principio. sí. No, al principio no, cuando la chica rubia va al garaje a buscar cerveza. Sí. Dice, I spit on your... No dice garage, dice. Garage, Claro, garage. sí. Sí, sí. Y una película que además puede ser que yo no recuerdo bien las fechas, pero sí, La House on the Left me parece que sale post Sí. I Spit on Your Grave y bueno, ve un poco bastante digamos, es un poco casi la misma trama con la diferencia de que son los padres en lugar de... Sí. Volviendo un poco a Saw, volviendo un poco al juego del miedo, deberíamos hablar algo de James Wan, director que ahora está... Es raro porque es un director que de cine de terror que ya se ha vuelto un hombre en sí, pero que sufrió, por un lado, la estigmatización de torture porn, como ya hemos dicho, de Saw, a partir de lo que él a partir de las secuelas, a partir de la prensa y a partir de lo que fue la imagen que fueron generando las secuelas, que es lo que pasó con, ya hemos mencionado, con Halloween. Como las secuelas van generando una imagen de la primera que no es la que realmente tiene. Y después, para moverse, digamos, casi para marcar la línea de que él no estaba haciendo eso, de que él no estaba apuntando a ese lado, hizo películas más dedicadas al cine de terror paranormal, a Insidious, al Conjuro, más, hasta si se quiere, más clásico, más Amityville, que justamente Amityville es donde transcurre la segunda parte de los Warren, películas más de clima, más de jugar con las sombras, más de hay un fantasma acá en la casa, hay una familia, y me parece que lo que logró, lo que fue perfeccionando hasta llegar al Conjuro 2, que probablemente sea su película mejor filmada, después habría que discutir cuál es su mejor película. No vimos Aquaman, pero no creemos que... Claro, no hemos visto Aquaman. Pero no creemos que sea mejor que Conjuro 2, ¿no? Y no creo, pero bueno. Estamos hablando igual de terror, así que no termina de venir al caso. Siempre los personajes son bastante importantes. Digo, siempre los personajes son... Hay una preocupación que no es tan típica, hay que decirlo, no es tan típica en el cine de terror. La preocupación por los personajes. A veces los personajes son como piezas... como casi como excusas para generar momentos de terror. Que no quiere decir que los personajes sean malos. No quiere decir que ni que sean malos ni que no importen, pero no hay una empatía real con los personajes. No hay una no es que matan a un personaje y uno se pone realmente mal, que es algo que sí podía lograr, por ejemplo, De Palma and Carrey o que creo que lo logra recientemente, por ejemplo, Muschietti en It. Muschietti en It le da mucha más importancia a los personajes, a los chicos. Bueno, y James Wan lo va a hacer con la familia, pero no es algo tan normal del género últimamente. Me da esa sensación, o al menos es lo que percibo. También termina siendo en algún punto algo personal. Pero uno ve toda la obra de Wan y hay está ese tipo de preocupación. No sé si la Sí. notaste. No, Manuel, sí. que te veo. Yo coincido que lo que digamos que el Conjuro es muy ingeniosa para, bueno, todo el tema de climas es espectacular, pero son los Warren, digamos. Sí. O sea, la pareja. Sí. Y en la 2 aún más todavía. En la 2 se da un momento donde el Warren, que es Patrick Wilson, se pone a tocar la guitarra con unos chicos y es un momento de drama romántico donde se mira Sí. con Lorraine y es él tocando la guitarra, un tema entero de Elvis, de Can't Help Falling in Love, y es un momento que es muy raro ver una película de terror, ese tipo de conexiones, de preocupaciones. Claro, pero aparte es un momento que después se va resignificando. Sí, digamos. obvio, O sea, sí, no- sí. Que tampoco es una idea como de vamos a rellenar escenas, ¿se entiende? No, Con la no, familia, para nada. sino que hay toda una búsqueda a partir de eso. Quizás a mí lo que me llama la atención de lo que pasó con Wan o lo que pasó con su carrera es quedar encasillado en el lanzador de franquicias, si se puede decir de alguna manera. Porque con Saw trató de escapar
Bueno, de hecho se escapó Sí. de la saga. Creo que la 2 no, porque la 2 está producida, la 3 No, también. no, me él parece. las produce casi todas. Ah, Él las claro. produce casi todas, pero bueno, él hace su plata como productor ejecutivo. Un poco Claro, por- pero en las primeras 3, bueno, seguía estando One él y está la conexión un poco más directa con One. Sí. Después se despegó. O sea, está el nombre, eso es verdad. Pero el nombre cada vez supongo que va perdiendo más peso. Sí, pero no se puede tomar como En serio, claro. Es como sí. que Spielberg produzca Transformers. Carpenter en la remake de La Niebla, no le gustó la Claro. película, no tiene vinculación de ideas con la película. Es una cuestión meramente económica. Bueno, le escapó a eso y se fue, hizo primero Insidious, ¿no? O el Conjuro. No, primero hizo el con- Death Claro, Sentence. Primero hizo Death Death Silence. Sentence y Death Silence. Hizo las dos. Sí. Una película mucho más cerca de El Vengador Anónimo, que es Death Sentence, y una película como Dead Silence, que sí está cerca de Saw, pero también hay algo de fantasmas. Ya empezó a acercarse más a lo que uno puede llegar a ver en Insidious. Claro, pero Dead Silence, digamos, fue one and done, digamos, ¿no? Como se dice ahí, como que una y ya está, no es un universo. No es un Lo que, universo. lo que iba a decir es que después con el Conjuro de Insidious le volvió a pasar exactamente lo mismo Sí. que con Saw. O sea, hizo el Conjuro 1 y 2, la 3 creo que no la va a dirigir él, pero además se creó todo ese universo del Conjuro. Sí, La Con Llorona. Annabelle, La Llorona no la vi, pero Annabelle 1 y 2, que me parecen películas malas, son la inflación del Conjuro. Y se fue a hacer Insidious, y Insidious pasó lo mismo. Hizo la 1 y la 2, pero en Insidious ya hay 3, 4, y creo que unas 5 se está produciendo. Y puede llegar a ser, me parece que Insidious es una saga dentro de todo decente, o sea, como que no estaba mal. Pero nuevamente le volvió a ocurrir lo de la inflación. Y después las otras dos películas que hizo ya son películas dentro de franquicias. O sea, Aquaman y Rápido y Furioso. Inclusive Rápido y Furioso le fue tan bien a esa que dijeron que revitalizó un poco la saga, de hecho. ¿Cuál fue la 5? Dijimos, no. Sí, la Fast Five, la 7. La 7. Y después que recaudó no sé cuánta guita. Y hicieron la 8 y van a hacer la 9 y la 10, etcétera. O sea, como que lastimosamente quizás quedó encasillado en ese rol. Y sus películas, por culpa de la inflación, quedan muy tapadas. Porque la verdad que si hablamos de género, debe ser uno de los mejores directores. Y creo que hoy en día es el mejor, digamos, vamos a sacar del medio a Shyamalan. Hoy en día me parece que es el mejor, el que Sin contar a los viejos maestros, ¿no? Que sin están por contar, ahí. claro, bueno, sí, por supuesto. Pero también donde quedó encasillado es que para mí es las películas esas que vos estás mencionando son como evidencia muy clara de lo buen director que es él y de lo malo que es el resto. Sí, Uno claro. ve Annabelle y uno ve, no sé, El Conjuro, pero hay una diferencia que uno no puede entender, como el ojo humano de X no puede darse cuenta que no tienen nada que ver. Digo, que están hablando de que puede parecer lo mismo, pero no es, para nada lo mismo. Y creo que lo que le pasó fue que se lo ha puesto en un lugar como a esas películas le ha pasado lo que le pasó a Saw también, como bueno, ahora son películas de jumpscare, y se empezó a ver mal el jumpscare, como no, el jumpscare es algo barato, cuando en realidad el jumpscare, el Exorcista tiene jumpscare, Carrie tiene jumpscare, Freddy tiene jumpscare, Halloween tiene 15 jumpscare, The Shining tiene 17 jumpscare, Alien tiene 32 jumpscare. Entonces, que dice que porque jumpscare es una mala palabra, o no conoce el terror o directamente no le gusta. Sí, o sea, querés, por ejemplo, nombrar algún ejemplo particular, es el que vos siempre mencionás del control remoto. Conjuro 2, sí. Exactamente. A partir de un O sea, control remoto, un sillón y una televisión te genera una escena de terror de 3 minutos y medio con una chica que es brillante. Claro, pero y la resolución es un jumpscare. Y la resolución es un jumpscare, sí. Pero bueno, justamente, o sea, la resolución es eso. No es que todo lo demás está basado en jumpscares. Sí. No sé si se entiende lo que digo. O sea, la escena no es el jumpscare, digamos. Yo lo describo como es como pensar que un chiste es malo porque tiene una puteada. Vamos, la puteada, el insulto, vamos a decirlo mejor, el insulto es puede ser un refuerzo para el chiste. Es como el remate. Y te pasó esto,
Ta, ta, ta. Qué boludo. El refuerzo. Es Sí, como claro. si el chiste solamente es el insulto, sí está mal. Si la película es solamente jumpscare, sí está mal. Si solamente se sostiene en eso. Ahora, si el jumpscare sostienen, refuerzan, digamos, están como complementos, como para reforzados en la historia, está perfecto. Sí, aparte vos mirás El Conjuro y ese famoso, ¿cómo se dice? Como gag, puede ser, de las manos. Es brillantemente El construido clap, en toda clap, la, sí. claro, el clap clap es brillantemente construido en toda la película. O sea, Incluso, y sí. nada, es eso, o sea, no se nota un tipo que pensó, no es que pensó en eso para un solo momento, ¿no? Lo pensó para toda la película y de distintas maneras, de distintas formas, jugando con el concepto, o sea, no es que el concepto es vacío, no sé si se entiende, o sea, es No, como, no, para nada. Incluso ese momento que vos mencionás después fue tomado por una película que recién mencionamos, que es Hereditary, con el clap clap de la lengua del Claro, es personaje. verdad. Que es, Así ahí es. sí estamos hablando de como el recurso, porque lo utilizó una película de terror, como es lo que decíamos, como ya hemos expresado. Bueno, el Y aparte- libro porque está en Evil Dead, pero ¿por qué está ahí el libro? Y aparte en Hereditary está pensado para, o sea, solo para eso, digamos, en ese sentido, para que la nena tenga un coso raro. Sí. O sea, acá eso. Sí, No sí, tiene sí. ningún tipo de utilidad en ningún momento, me parece. Adentrándonos en So, ya volviendo a lo que fue es su primera película, ¿cómo la podemos describir de entrada? Es una película que en principio uno la ve y la ve filmable, ¿no? Se podría decir de alguna manera, como que Bueno, sí, es como el primer rasgo que uno por ahí identifica, que básicamente todas las del juego del miedo se estructuran a partir de montaje paralelo, ¿no? Que es, por un lado el juego, por otro lado Jigsaw con sus víctimas o con el plan que está haciendo en ese momento. Sin embargo, la complejidad que tiene Saw es que maneja varios puntos de vista. O sea, tenemos el punto de vista de Lawrence Gordon, el doctor, tenemos el punto de vista de Adam, tenemos el punto de vista de los policías, tanto de Tap por sí mismo como con Singh, su compañero asiático. Tenemos el punto de vista de Amanda cuando cuenta el flashback, y tenemos el punto de vista de Sep también cuando está mirando la sala desde su cámara. No sé si me estoy olvidando de alguno, pero es una película que básicamente su puesta en escena, o más bien su punto de vista, tiene que ver con el propio juego que establece eso, ¿no? Que establece Jigsaw, que es un juego de rompecabezas, como en todas sus películas, que vieron que a todas las víctimas justamente le falta una pieza. Es como un juego. Y bueno, los puntos de vista en la película también tenemos así como estos diferentes puntos de vista que representan un poco las distintas miradas que establece Jigsaw, ¿no? sí, esto justo ahora me hiciste acordar a Blood Simple. Mm. Que un poco la idea de Blood Simple es el teléfono descompuesto. Y un poco en Jigsaw también es el teléfono descompuesto, ¿no? Es la presentación de múltiples puntos de vista que nunca llegan a un mismo lugar. O sea, nunca llegan a un punto de contacto, Sí. de comunicación. Sí. El teléfono que no puede atender, por ejemplo, Gordon al final. Bueno, los muchos teléfonos que no puede atender Gordon en toda la película, Sí, ¿no? sí. De hecho, un poco el chiste de todas las Saw es que el espectador diga, che, no, por ejemplo, no rompas la sierra, que la necesitas para otra cosa. O, a ver, en las otras dos, digamos, no Sí, no en hace la falta. 3 el padre con la hija al final, por ejemplo. Claro, sí. O sea, te está diciendo que... No, el tema es así en la 3. O sea, que la mina sabe que no lo tiene que matar a Jigsaw. Porque si se muere Jigsaw, se muere ella. Claro, y el claro. padre y el tipo y el Exacto. esposo viene Exacto. y lo mata. Sí. No, incluso dentro de los propios juegos, que digo, no hace falta, no es necesario usar la fuerza, tenés que pensar lo que hay alrededor de este juego. ¿Se entiende? O sea, claro, es que las frases que deja Jigsaw, por ejemplo, en la 1 son como cosas de crípticas, pero justamente como que no es imposible, digamos. No, y si hay algo que O sea, tiene está Jigsaw, todo a la vista, digamos. No, si hay algo que tiene Jigsaw es que no miente. Primero, lo más importante es que no mata. No es un personaje asesino, de hecho, declaradamente por él. No mata y no miente, digamos, siempre deja todo a la vista. Es como, y en este episodio vamos a referirnos a muchos episodios propios de Cracosia, perdón, para los que es un poco los chivos en vivo. Sobre Nueve Reinas, viste que en Nueve Reinas teníamos todo siempre a la vista, incluso en Glass,
Digo, en Glass teníamos toda la vista porque era casi todo enmarcado por el punto de vista de la mujer. De Ellie, exactamente, con sus cámaras. Sí, un poco la gracia, me parece, de la 3 es inclusive la falta de comprensión que puede tener la alumna de Jigsaw con respecto a Jigsaw. Un poco el conflicto de Amanda en la 3 es que ella no deja espacio. O sea, que es una trampa mortal, pero literal. O sea, que no hay cosa que valga. O sea, el héroe tiene una llave, una clave, etcétera, que no sirve. Pero porque ella hizo que no sirva. Sí, bueno, la 3 también lo que tiene es como una especie de mamusca de juegos, ¿no? Como una especie de, bueno, es un juego, dentro de un juego, dentro de un juego, dentro de un juego, que la 1 también esta vez un poco, porque bueno, finalmente sabemos que al final el juego realmente era el de Sepp, ¿no? Claro. Y bueno, tiene esa cosa, la 3, que tiene algunos momentos interesantes, pero bueno, de repente es un poquito inflacionaria. Sí, pero digamos, a lo que va la 3 y bueno, pero la 1 también, ¿no? Porque Sepp es un loquito. Sí. O sea, no, es como que si medimos coeficientes intelectuales entre Sepp y Jigsaw no nos da nunca. No, sí, claro. Un poco es diferenciar al asesino serial, como puede ser Sepp o Amanda, de la mente maestra, ¿no? Digamos, que sería Jigsaw. Claro. O sea, el tipo que es el líder por algo. Eso es a lo que estamos yendo, digamos. O sea, esa es la principal diferencia, que el concepto de moral es retorcido, pero sigue estando en Jigsaw, digamos. O sea, no es un laberinto sin escapatoria, digamos, sus juegos. Sí. Yo lo voy a bajar un poco más a tierra, incluso, tema de la moral de Jigsaw. Y es probablemente quien haya ido a estudiar alguna carrera o haya ido a la escuela, cuando te llega una prueba, uno la quiere aprobar y uno quiere estudiar o encontrar la manera más fácil, el camino más fácil, que es el machete o alguna que otra alternativa para tratar de aprobar. Va a haber, lugares de vuelta, morales e inmorales, correctos e incorrectos, para llegar a pasar esa prueba. Una vez que uno aprueba, pareciera que ya está libre. Sin embargo, la escuela o la materia o el curso está para que uno aprenda eso. Si uno no aprende eso, y la verdad que lo hizo en vano. Y daría la sensación de que si no hay pruebas, uno no termina de vivir, uno no termina de cumplir sus objetivos. Si uno no se pone como un límite, entonces vivimos cualquiera la vida de cualquiera y nos pasamos arruinándole la vida a los demás y medio que si podemos estafamos, si podemos robamos, si podemos sacarle ventaja al otro y hacer un trabajo ilegal, lo hacemos y total nadie nos va a decir nada, nadie nos va a parar y un poco el sistema, si querés, el entorno medio que lo ve bien, no lo termina de ver tan mal, está como un poco sustentado. Sí, incluso la 1 pone eso en escena. O sea, esta idea de los machetes. El machete de la 1 es fingir. O sea, que Adam finja que fue envenenado por el cigarrillo que le dio Gordon. Sí. Y Jigsaw le manda una descarga eléctrica, digamos. Como que un poco la idea es, no, vos tenés que pasar esta prueba. O sea, no me vengas con... Sí, con atajos. Claro, no me apagues la luz... Porque yo estoy viendo lo que estás haciendo, por más que no lo vea en cámara, digamos. Sí, hay, fíjate, esto que decía Juanma, que era, el tipo ve todo. Y literalmente el tipo está en el medio de los dos. Digo, simbólicamente, porque está manejando a ellos dos y les puso pruebas, y literalmente en el cuarto. Vamos, es también lo que ellos ven y el espectador que no se puede dar cuenta que en el medio de ellos está el que está en el medio de ellos. Al mismo tiempo el nombre funciona, el título de la película funciona de esa forma. Saw es ver el pasado, ¿no? Saw, al mismo tiempo que cierra, ¿no? Tiene esa dualidad, la sierra de la violencia y el juego de la mirada, que es lo que predomina en la película. Sí, además del aprendizaje, lo que es más importante es una resurrección. Sí. Un término muy importante a lo largo de toda la saga, que dicho por Amanda en la primera película,
que es como que cuando sobrevivió la prueba se sintió renacer. Mismo Saw le dice, no te preocupes por lo que te está pasando ahora, que muchos no aprecian la vida, y ahora vos sí porque volviste a nacer, digamos, como un fénix, como en Psicosis, ¿no? Sí. Película a la que vamos a referenciar mucho en este podcast. Sobre todo por esta cuestión que hace para mí la clave de esta película, lo que la hace una obra maestra, que es la similitud que tiene Saw con Norman Bates, ¿no? Esta cualidad que tienen ambos de por un lado ser seres malignos, ser seres que están cargados de maldad, pero al mismo tiempo que te dan cierta enseñanza. Por ejemplo, que Norman Bates te acobija en el medio de la lluvia, te da de comer, te da charla, es un tipo simpático, pero sin embargo te asesina, digamos. Incluso en este mismo podcast, cuando invitamos a Fareta, nos decía lo mismo, que Hitchcock es como la versión polar de Norman Bates, digamos. Es como que nos enseña al mismo tiempo que nos lleva, nos da el camino indicado, digamos. Esto relacionado con el propio juego que tiene Psicosis, que Hitchcock mismo decía que es una película que es divertida, Sí. que es como una comedia, porque uno lo lleva por el tren fantasma, ¿no? Que es el que atraviesa Marion Crane, que atraviesa como un tren fantasma de horrores. Y sin embargo uno después vuelve a renacer, como termina Psicosis con el auto coche saliendo, sí. saliendo del... Y bueno, los juegos de Jigsaw son eso, básicamente. Somos simulacros para renacer, de alguna manera. Un poco mencionaste recién Glass y lo que le sucede a Amanda, acá teniendo en cuenta las secuelas, no tanto la primera, bueno, teniendo en cuenta, pero como una parte, como un 50%, Amanda se vuelve... termina encontrando placer en eso, de la forma en la que puede ser que encuentre algo de placer Casey con Kevin, ¿no? En el caso de Casey y Kevin no es tanto placer sino entendimiento, pero también estamos todos de acuerdo que Kevin no es un personaje que también tiene muchas personalidades, Sí. muchas de ellas son violentas, sí. es un peligro estar, pero ella termina encontrando en ese peligro algo menos peligroso que lo que estaba teniendo en su vida. Lo de Amanda ya es mucho más perverso, hasta llegar al punto de ayudar, y después eso lo termina, digamos, Jigsaw se termina dando cuenta que claro, se fue para el otro lado, ¿no? Volvió al mismo lugar, ¿no? Es como pegó la vuelta. Sí, creo que eso que mencionabas de que se puede charlar, ¿no? Con Norman Bates, Sí. y también se puede charlar con Jigsaw. Exacto. Un poco la gracia de la 2 es charlar con Jigsaw. La prueba del detective es, vos tenés que hablar conmigo durante no sé cuántas horas. Sí. Lo que pasa con la 1 es que Jigsaw está un poco fuera de campo, digamos. O sea, Sí, al mismo tiempo que está ahí. claro, exactamente, es un el poco chiste. la gracia. Sí. En cambio, en las secuelas, no, yo diría más que nada en la 2, ¿no? Como que esto se deja más en evidencia. Sí, en la 3 directamente hay que salvarlo. Claro, Digamos, exactamente. Es como hay que salvar al que nos está de alguna manera salvando. Claro, y bueno, y de hecho la relación que se puede hacer es que en la 1 está muerto. Y en la 3 hay que intentar que no se muera. Claro, sí. Sí, esas tres son como las fundamentales de eso. Que para hablar un poco del título, no sé a ustedes qué les parece de en sí el juego del miedo. A mí, y tiene un poco que ver con lo que habíamos charlado al principio, de esta charla que hicimos sobre el terror, el porn, el torture porn, y sí. qué sé yo. Es como el título también es un arma de doble filo, ¿no? Porque es el juego del miedo, digamos, es un juego, es claramente un juego, es un juego que incluye o que implica horror. Estamos hablando de la traducción. De la traducción, exactamente. Es un juego que implica horror y es un juego, pero al mismo tiempo se puede malinterpretar en ese sentido, ¿no? Como bueno, solamente pasa por torturas y por sangre y por ver el A3, por ejemplo, como Sí. le abren el cráneo, cuando en realidad es mucho más. Entonces el título está como a mitad de camino, no sé qué piensan ustedes. Es un título que ya me parece que a esta altura ni se piensa. Es como el juego del miedo, ¿no? Llega un momento donde, que es lo que pasa siempre, ¿no? Cuando uno se repite, ya la palabra pierde sentido. Ya qué carajo era mesa. Si decís mesa muchas veces ya no sabés cómo surge la palabra mesa. Me parece que pasa un poco eso con el juego del miedo. Y siempre la palabra juego, a mí me agrada el título porque generalmente uno asocia el juego con algo lúdico y el miedo es como lo que
no te querés encontrar o lo que estás queriendo escapar. Un poco Wes Craven decía, las películas de terror no generan miedo, lo expresan, digamos, lo liberan el miedo, no es que lo generan. Y el juego del miedo está un poco para eso, como bueno, acá está esto catártico que está dentro tuyo y que lo tenés que, a partir de cómo lo liberan los otros personajes, lo vas a ir liberando vos. Sí, yo creo que con esto del título, y justo lo estabas mencionando, y nos olvidamos de mencionar quizás a otra saga que corrió en paralelo al juego del miedo y que corrió un poco la misma suerte, que es Destino Final. Claro. O sea, Destino sí. Final Sí. es la otra saga del 2000. Un poco la gracia de los 2000 era que cada año salía una juego del miedo y una Destino Final. Sí. Y la 1 de Destino Final, no sé si vamos a ver el episodio de Cracosia, pero es una película que dentro de todo se puede charlar, me parece, al igual que el juego del miedo. Sí. No al nivel, estoy seguro que no, pero que un poco corre la misma suerte. Pero en esta idea también de que el título ni se piensa, ¿no? Como Destino Final. Destino Final, como Sí. las muertes locas. Y creo que corre un poco la misma suerte que el juego. Y le ha pasado algo parecido, como bueno, vamos a ver cómo se mueren las personas, cómo las agarra la muerte, pero ya la idea era, no, la 1 está muy bien y algunas secuelas están bien, quizás no tanto como So, no tanto en cantidad y no tanto en lo bien que están. Y aparte lo que Sí. tienen es que, como retomando un poco esto que decías de los juegos en sí, es que son películas hitchcockianas por excelencia, porque básicamente estás todo el tiempo viendo a personajes interactuar dentro de un espacio reducido. Sí. Uno como espectador. Esto quiere decir como alejado de la cuestión. Por ejemplo, lo que tiene todas las películas es que uno casi que le va indicando a los personajes qué tienen que hacer, ¿no? Como casi desesperadamente. Bueno, no vaya por allá, toma este camino, agarrá el reproductor y escuchalo, no rompas tal cosa. Creo que va por ese lado, porque uno no se tiene que inmiscuir como protagonista de la historia. Es como La ventana indiscreta, que básicamente el Jeff lo que ve es proyecciones del propio matrimonio interrumpido y como que no resuelto que él está teniendo. Digamos, tenés a Miss Torso, tenés a la pareja que no funciona, a la chica que está sola, al tipo que mata a la mujer. Es como proyecciones todo el tiempo, y acá lo ejecuta directamente James Wan. Sí, es algo en ese sentido muy cinematográfico, muy propio del cine. Hay pocas, uno lo tiene que pensar ahora, difícilmente suceda incluso en la literatura, ¿no? En la literatura está bien, puede funcionar de otra forma, pero no está ese no entres ahí, no te metas ahí, ¿no? que sí genera el cine y que no generan las series, por caso. No, claro. Y puede ser, sí, como el punto más alto de identificación o de... Ya nos ponemos algo muy abstracto, que es lo sensorial de las películas. No, pero claramente pasa eso. Sí pasa eso, lo logra. Entonces es casi universal también, porque son todos inconvenientes que uno puede asociar ya desde... Tiene mucho con lo corporal. Alguno lo tiene... Siempre cuando habla del corporal habla de... En el cine de terror habla de Cronenberg, habla de... de body horror, claro, sí. Pero acá también está muy vinculado con... Bueno, tenemos que sacarnos algo del cuerpo, ya sea simbólicamente o literalmente. Sí, dar algo a cambio. Sí. Digamos, sí. También va a haber, justo habíamos mencionado antes Argento, ¿no? Sí. Con lo de Noé, que bueno, acá tenemos el muñeco de Rojo Profundo. No, de toda la situación, Sí. o sea, todo eso es el pájaro de las plumas de cristal. Claro, sí. Es exactamente eso. Sí. Es, digamos, ver todo el escenario, ver toda la puesta en escena, al mismo tiempo que uno no puede intervenir. Digamos, Sepp es como el personaje del pájaro. Y Adam que no también, Claro, que es el Adam fotógrafo. también. Claro, sí, bueno, la comparación entre Adam y Jeff casi que se hace Jeff de... Perdón, de La ventana sí, indiscreta, Jeff de... casi que se hace sola, digamos. Sí, y un poco lo que decías, de que el espacio cerrado, un poco rope, un poco pedir un favor para que matara a otra persona, para salvar o por un motivo que puede estar justificado, como en Strangers on a Train. Vos tenías algo para decir de La ventana indiscreta, ¿no, Manu?
Sí, yo creo que vos mencionabas que es obvia y es verdad la comparación entre Adam y Jeff. Que creo que el personaje de Adam, o bueno, o So, digamos, es como el extremo, o sea, el extremo más extremo que podría haber llegado a La Ventana Indiscreta y más específicamente el personaje de Jeff. O sea, como todo el tema del voyeurismo, digamos, en So está llevado al extremo más peligroso, me parece. Como que el personaje de Adam es un Jeff que fue too far, ¿no? Como demasiado lejos en ese sentido. Sí, o sea, el problema es que Jeff, en La Ventana Indiscreta, hace eso porque está lesionado. Y en cambio Adam Claro, sí. se dedica a eso. Digo, es como que lo penaliza más todavía. ¿Se entiende? Sí, de hecho está ese plano del cuarto oscuro, que la foto de Gordon queda como en un pequeño agujero y la cámara se va para atrás y es como que ves todo el cuarto, pero se sigue haciendo foco en eso. Como que eso en realidad, eso es la casa, digamos, de ese cuarto oscuro es la casa de Adam. No, está consumido completamente por eso. O sea que por más que el plano se haga general, vos seguís viendo cómo se va alejando lentamente la cámara y cómo queda el ojo de la foto en ese pequeño agujero en la pared. Sí, bueno, y ni hablar de Lawrence Gordon, el doctor que está obsesionado por su trabajo por un lado y por otro está haciéndole infiel a su mujer, ¿no? Pero creo que no pasa la moralina de So por ahí, sino por el hecho de no darse cuenta de la familia que tiene enfrente, ¿se entiende? Sí, y además todo este tema de oficios relacionados con otra persona. El fotógrafo que le tiene que sacar una foto, el doctor que tiene que sacar una vida y al mismo tiempo está haciendo su doble vida, el detective que está obsesionado con el doctor Gordon a pesar de que no tiene que ver. Todos están no solo están no viendo, sino que están viendo en realidad, pero están viendo para otro lugar. No es que están completamente dormidos, están mirando para el lado equivocado. Lo que hace el mejor ejemplo es el de Danny Glover, el personaje de Danny Glover, que es termina estando tan loco como Sepp. Son locuras distintas, pero son locuras las dos. Claro, por eso se enfrentan ellos al final. Sí. O sea, en ese sentido. Sí, no, lo del trabajo es totalmente cierto. Incluso el propio Jigsaw es... O sea, ¿por qué Jigsaw está obsesionado con su trabajo que vendría a ser ¿no? O sea, el trabajo de Jigsaw es hacer estos juegos. ¿Por qué perdió hacemos un spoiler, ¿no? Porque en la 4, en la 3, no, en la 4 nos enteramos, etcétera, de que perdió a una hija, ¿no? Sí, lo que sucede, para el que no vio la película, igual le vamos a contar que él tiene una esposa que es una doctora y que entra alguien a robar y quiere robar drogas y cuando entra cierra la puerta y la chica estaba embarazada y le golpea la puerta y hay un momento emotivo en el que llega Jigsaw. Te destruye ver a Tobin Bell casi llorando, arrodillado. Sí, la rompe el viejo. Sí. No, pero justamente eso, o sea, que Jigsaw llegó a este estado de obsesión que está bien, o sea, es un poco a conciencia, pero a partir de eso. Y lo mismo pasa con los demás personajes. También a mí lo que me llama la atención de los personajes es que son todas parejas, en ese sentido. Son todas parejas y siempre hay un tercero que interrumpe. Me da la sensación, no, o sea, sucede eso. O sea, tenemos a los dos con los que empezamos la película. Sí. Que son Adam y Gordon. Y el tercero es Jigsaw. Sí. Pero además es Sepp. O sea, hay como dos, ¿no? Después tenés al personaje de Danny Glover y el detective... No, o sea, sería Tap, Sí. Danny Glover y Singh, que es el compañero. Sí. Y sucede exactamente lo mismo. O sea, son dos y rompe uno, o sea, rompe otro y queda uno solo. Sí. Que se entiende. Sí. O sea, Jigsaw en el juego final se muere Adam o se queda encerrado y Gordon se escapa. En el juego del detective se le muere el compañero y y Tap sigue vivo. Y lo mismo con la familia, por ejemplo, de Gordon. O sea, son dos ahí. Y el que interrumpe es Sepp. Y al final lo que pasa es que la familia no vuelve a ver a Gordon. O sea, en el sentido de que son todas parejas y siempre Jigsaw es el tercero que interrumpe, ya sea directamente o indirectamente, como lo es con Sepp, por ejemplo. Sí, volviendo a lo que habías dicho, y está un poco relacionado con esto que decís, que hay una ironía trágica con el tema de los mensajes, de los cassettes que le dejan. O el mensaje que le llega a Adam dice algo así como, bueno, te vas a poder
¿no? O podés salir escapándote arrodillado, arrastrándote. O te vas a tener que cortar los pies y vas a tener que salir por la puerta, digamos, arrastrándote. Que es lo que le va a pasar a Gordon. Y el final, y en el cassette de Gordon dice: o te vas a quedar encerrado en este baño de por vida, que es lo que le pasa a Adam, ¿no? Como que se terminan, son, bueno, es por un lado un indicio, y por otro lado está esto que decía Juanma, de bueno, todo se va a ir invirtiendo, ¿no? Incluso Sí. en términos de espacio. No, sí, pero o sea, por ejemplo, Gordon, que es un cirujano de salvavidas, para escapar del juego tiene que matar a una persona. El voyeurista, que es Adam, y estaba en el el voyeurista, ahora está encerrado y siendo mirado por otro. Y lo mismo Seb, porque Seb habla en un momento, se habla de Seb que habla con los pacientes. Sí. Y un poco tiene que hacer eso en su juego, digamos. Hablar con la mujer de Gordon y con la hija, y con los otros dos vigilándolos, digamos. Sí, hay un guiño u otro indicio más, que es la única vez, en realidad toda la película vamos a ver a Jigsaw, pero la única otra vez que vemos a Jigsaw está tirado en la cama, ¿no? Está de frente, con la diferencia de que, bueno, después lo vemos lógicamente, si no sería muy evidente, pero siempre va a estar, ¿no? Ahí arrojado en el suelo, uno pensando que no puede tener este tipo de control de la situación. Ahí es donde funciona, no solo es que está muerto, sino que aun si estuviera vivo ese tipo, sería rarísimo que ese que está ahí en el medio pueda generar todo eso. Sin embargo, nosotros hemos visto a este personaje, sabemos que tiene esta enfermedad. Entonces todo nos va a ir cerrando. No es una carta que sale de ningún lugar. Literalmente lo estamos viendo al personaje toda la película. Aparte es como siempre tiene el control, o sea, tirado en la 1, como se dice, en la 1 sí, en la 2 está retenido por los policías. Sí. Claro, en la tercera sí, está postrado y él siempre tiene el control, porque hay una cosa de control mental que tiene él, digamos que se contrapone con la fuerza que ejercen sus víctimas, digamos, de alguna manera. Pero sin embargo él siempre exige en sus juegos algún tipo de fuerza. Por ejemplo, en la primera, que tienen que alcanzar la grabadora con la camisa y el coso de la bañera, el tapón. Sí. Después en la tercera, que tiene que romper la caja para salir de ahí. Siempre hay como un condimento de esfuerzo, o incluso en un momento se tiene que acercar a unos barrotes que están congelados para sacar la llave. Digamos, siempre hay ese condimento de fuerza, pero lo que predomina todo es su capacidad estratega, que en algún sentido es como un pequeño directorcito de cine. Haciendo un comentario medio Lucas Rodríguez, es un enganche, es el Riquelme de la perversión. Claro. Porque todos los demás corren, corren, él ya pensó antes que todos. Sí. Pero justamente eso que comentás de la estrategia y lo que comentás de la camisa es un poco lo que quiere que Jigsaw haga los demás. O sea, que la gente piensa. Porque de hecho, lo de la camisa ni siquiera es una pista. O sea, cuando agarran la casetera, sí, ¿no? Es algo que pensaron ellos con las cosas que tenían y a partir de ahí encontrar la solución. Me parece que también un poco la gracia es de ese movimiento, ¿no? De esa acción, es ver que eso que están haciendo después no lo vuelven a repetir. O sea, la unión entre dos cosas. O sea, la unión entre la camisa y el tapón, claro, y la mano del tipo es una unión que ellos no tienen. O sea, que Adam y Gordon siempre están separados y peleados y bueno, terminan uno muerto y el otro no. Sí. En ese sentido. Pero me parece que esa es la idea que quiere que Jigsaw hagan. Sí, algo que tiene también es que siempre deja todo, como decíamos al principio, siempre está todos los elementos para resolver el puzzle están siempre presentes. Siempre está toda la vista, digamos. En ese sentido, Wan no es un director mentiroso, te pone siempre todo a la vista. Digo, no por nada la película empieza con una llave, digamos, con la llave, que es la clave para que pueda salir Adams. Es como te deja todos los elementos para resolver el puzzle y la puesta en escena a la vista del espectador. Sí, es literal, es literal, el final está enterrado, está sumergido en el principio, literalmente. Algo que a mí me llama la atención y termina siendo paradójico, porque estamos hablando de una película del mirar, del valorar, y también de que después terminó siendo mal mirada.
todos los personajes, digamos, todo lo que sucede en Saw, además de la universalidad y todo lo demás, es una película muy inclusiva. Vamos a tener un personaje, vamos a tener 3 hombres, uno que es más adolescente, que puede ser Adam, otro que es un adulto, que puede ser Gordon, otro que es un viejo, un anciano, que es Jigsaw, Tobin Bell. Después vamos a tener al personaje de color, que es Danny Glover, al personaje asiático, que es su compañero de policía. Vamos a tener a las mujeres, que vamos a tener 3 mujeres: la chica, que es la nena de Dr. Gordon, la madre, la chica rubia, la chica morocha, que es Amanda. Y cuando se habla de películas de inclusión, yo jamás en mi puta vida escuché que estén hablando de Saw como en el top 15. Claro, 12 años de esclavitud. Y en realidad, y esto lo hemos hablado en Ready Player One, que sucede lo mismo y nunca se la mencionó a Ready Player One como la película donde se ven todas las partes, y incluso en Ready Player One son las que van a luchar. Sí. ¿No? Tenés... ni Lifeboat tampoco. Ni Lifeboat, exacto. Claro. Sí. La verdadera inclusión es cuando están, como pasan Day Live, bueno, nos tenemos que unir para luchar contra esto. Uh-huh. Y están verdaderamente, digamos, como caminan con total normalidad. Uh-huh. No hay ningún tipo de y bueno, y ahora somos los que estamos, claro. Como esa bajada de línea, sí. O esa bueno, te estoy remarcando que soy negro, acordate que soy negro, parece que le está diciendo la película al espectador, y ahí el espectador se siente mal porque le pegaron a un negro, entonces yo soy bueno porque le pegaron a un negro. Y aparte, ¿no? cada uno cumple un rol. O sea, por ejemplo, Adam es el adolescente que parece no, digamos, es un tipo que tiene 26, 27 años, pero parece ser como un adolescente que no crece más, que es un tipo que le chupa todo un huevo, es como un nihilista. Después está Gordon, que es un tipo obsesionado por el trabajo. Está Saw, que obviamente, bueno, ya hemos hablado. Está Sepp, que es como un iniciado a medias. Sí. Digo, cada uno tiene como un rol dentro de la película. Nadie se salva, un poco es eso. Todos están de alguna forma, si no son los que hicieron algo, vamos a decirlo así, malo, para reducir un poco, bueno, son lateralmente van a entrar justamente en juego. Sí, un elemento sumamente importante para la película, tanto, o sea, en la primera como en la segunda historia, me parece que es la grabadora. O sea, la grabadora es, bueno, la voz de Jigsaw, ¿no? Todo eso que está a la vista, el mensaje, el inicio del juego, pero también me parece que la grabadora funciona como una representación simbólica de la estructura de la película. Llega un momento cuando Gordon agarra la grabadora, la rebobina para volver a escuchar y encontrar una pista. Lo mismo hace Tap cuando está viendo la cinta de uno de los juegos de Jigsaw para encontrar dónde está localizado el escondite de Jigsaw, digamos. Sí. Y me parece que la idea de la grabadora, esta idea de rebobinar, de ir hacia adelante y ir hacia adelante y atrás a partir del rebobinado, es la estructura de la película y cómo se basa en los flashbacks, ¿no? Y cómo se basa en ese cambio de punto de vista que Juanma había mencionado en el comienzo del episodio, ¿no? Y también en que todo lo que están viviendo en ese momento es por algo que hicieron antes, ¿no? Claro, exactamente. Porque hay que ir hacia atrás y ver qué hiciste, y ahora ahora te estás enfrentando a eso, lo tenés que, si uno lo dice, vamos a decirlo de una forma más terrenal, bueno, uno tiene que reconocer aquello que hizo atrás, no mirar hacia otro lado, como hace Danny Glover, y tratar de buscar la solución para que primero para que no vuelva a pasar, o lo posible para solucionar ese error que uno hizo. Y en realidad lo que pasa en Saw es que el personaje de Adam siempre le está mintiendo al Dr. Gordon. Incluso él sabe que lo conoce. Ahí hay un poco más de honestidad en el Dr. Gordon, que justamente es el que se salva, que le dice, mirá, yo a Jigsaw lo primero que hace es creo que sé de dónde viene esto, ¿no? Sí, cuenta su historia. Sí, hay un poco de confianza. De hecho, cuando Adam ve la foto, le dice, bueno, dale, hablame. Y Adam le dice, bueno, yo no estoy obligado a hablar acá, porque que compartamos espacio no significa que esté obligado a... Y bueno, te va a terminar muerto. Sí, es que de hecho lo primero que le dice Gordon a Adam, o una de las primeras cosas que le dice es, ¿cómo se llama tu nombre? Y el tipo le dice, very fucking confused. Very fucking confused, sí. Le dice, ¿por qué tengo que decir mi nombre? O
O sea, ya esa desconfianza está desde la primera interacción entre ellos, digamos. Sí. Sí, no, y justamente esto de rebobinar, porque uno podría pensar, che, ¿por qué estamos viendo de nuevo la misma escena que ya vimos 3 veces? Por ejemplo, la de... Estacionamiento. Estacionamiento, exactamente. Y un poco el rebobinado es lo mismo que hace Gordon. O sea, el volver a esa escena es lo mismo que hace Gordon cuando rebobina la grabadora. Porque volvés a esa escena y el flash, que en un momento no sabes qué es, toma su significado. La persona que está en el auto toma su significado. De dónde venía Gordon toma su significado. O sea, es todo se va acumulando en esa escena, digamos. Sí, hay un poco de, si uno lo quiere pasar a una película reciente, bueno, no tiene mucho que ver, pero pasa en Sully, de volver a ver el mismo acto, sí, Héctor. Hecho. Héctor, sí. El mismo acto desde distintos lugares, ya con distinto tiempo, incluso con distinta duración. No es lo mismo, uno tiene que ponerse a pensar, bueno, sí, esto lo estoy volviendo a ver, pero no es lo mismo verlo desde izquierda a desde derecha. No es lo mismo contar una historia de, no sé, en picado en contrapicado, si nos vamos a hablar de dirección. No es lo mismo. Sí, es lo que pasa también como otra vez con El pájaro de la pluma de cristal. Sí. O Blowout. No sé, ese tipo de películas. Incluso no es lo mismo, incluso puede ser exactamente el mismo acto, pero el tiempo va a hacer que uno lo pueda apreciar o ver de distintas formas. No solo la tensión. Uh-huh. Sí, también lo que pasa con esa escena del garage es que la vemos de diferentes puntos de vista. Claro, sí. Sí. La primera es contado desde Gordon porque estaba seguro que había alguien más ahí. Pero ese alguien más se refería no necesariamente a Adam, sino a la persona que estaba en el auto. Sí. Y después Adam cuenta que fue a sacarle la foto al garage. O sea, se cuenta el mismo hecho, básicamente la película es eso, el mismo hecho de diferentes puntos de vista, como es Saw, es un rompecabezas de punto de vista. Sí, el rompecabezas y toda la temática lúdica que ahora me estaba poniendo a pensar que en el Conjuro 2 estaba la Ouija, todo arranca con un juego. Pero bueno, quedará para algún otro episodio. No, bueno, sí. Insidious es una película de volver al pasado. Mirar una foto. Sí. El final de Insidious es mirar una foto y encontrar algo que antes no estábamos viendo en esa foto. En múltiples fotos, de hecho. En todas las películas vas a tener como personajes que se dedican a tratar de registrar lo paranormal. Insidious, claro. Incluso en Insidious el personaje que registra lo paranormal es el mismo Leigh Whannell. Que es el personaje que hace Leigh Whannell. Sí, es uno de los ayudantes. Y lo tenés a Adam, que es fotógrafo. Uno puede hacer la conexión, cómo dialogan estos dos personajes. En el Conjuro va a pasar lo mismo. El Conjuro 2 incluso va a arrancar con una cámara puesta en el centro de la habitación. Bueno, nos estamos extendiendo, pero es un poco lo que forma parte de la obra de Wan. También una frase que a mí me gustaría destacar, que responde a muchas de las formas de ver el mundo que tienen las películas de las que hablamos en Cracosia Podcast. Es una línea que dice Lawrence Gordon, el doctor protagonista de este film, que dice en un momento: para enfrentar algo hay que saber cómo funciona. Así se combaten las enfermedades, por supuesto. No lo dice en tono de bajada de línea, porque es un médico que sabe cómo lidiar con las enfermedades. Al mismo nivel que como lo dice Lorenzo en Hermanos y Detectives, en el primer capítulo, que dice: para enfrentar el sistema hay que meterse dentro del sistema. Exacto. Podemos cerrar con eso y abrir el sentido para el espectador de esas frases. Exactamente. Bueno, creo que hasta acá llegamos con Saw, el juego del miedo. Espero que les haya gustado, ¿no? Como en todos los capítulos de Cracosia. Creo que lo que podemos recomendar es que a partir de lo que estuvimos hablando de este episodio, el debate no solo dentro de Saw, sino del torture porn, es tratar de obviar estos prejuicios instalados en el día a día y darle una oportunidad a este tipo de películas, porque claramente tienen mucho para ofrecer. Y aparte, la saga de Saw es una saga que, más allá
de las primeras 3 que coincidimos que son las mejores, después son películas que son divertidas, digamos, ¿no? Y que terminan de cerrar de alguna manera todos estos temas, ya sea de manera torpe o no, pero que las recomendamos ver porque es una saga realmente, o sea, divertida. No, y aparte lo que tiene es que, y hablando un poquitito más del análisis, es que en cada película pareciera haber una relectura de la anterior o incluso Claro, sí. una relectura de la primera, ¿no? Como que siempre se está volviendo al baño un poco. Entonces, bueno, me parece una saga contenida en sí misma. Sí, o sea que lo que está contenido dentro de la primera película, esta idea de volver hacia atrás, está a su vez esparcido en toda la saga. Exacto. O sea, es como una idea central de la saga, Ujú. que ya aparece dentro de la primera película y después se vuelve a repetir. O sea, al final de la 2 volvés al baño, al Claro. final de la 3... No, eso creo que era la 3 que No, volvían la a- 2. ok. Ah, no, la 3 volvían al final de la 2, entonces también. Claro, exactamente. Claro, Es un claro. poco volver, recapitular, es algo que no viste. Es cierto que quizás en las últimas entregas, que son las como un poco las menos Sí. lúcidas, exactamente, es cierto que llega un momento donde toda esa idea de volver hacia atrás se vuelve medio un disparate, porque se estiran un poco las convenciones de como el suspension of disbelief, se dice, ¿no? Como la Sí, sí, suspensión sí, sí. de la realidad. Sí, sí, sí. Pero de todas maneras la idea sigue estando. O Ujú. sea, ya sea de un poco manera menos lúcida. Creo que a las películas de Saw mucho no les importa eso. Ya cuando en el comienzo de la 4 abren el cuerpo de Jigsaw y encuentran, cuando le están haciendo la autopsia, una casetera con un cassette que dice policía Hoffman, usted está es bastante, digamos, ya está. No, ya está. Volvemos a lo que dijo Noé. Si ya arranca la película así y seguís y listo. Que No. no le podés pedir mucho más. Pero aparte- No es que no le podés pedir a la película, digo que no le podés reclamar no, bueno, pero hicieron algo que es imposible. No, ya está. Está abriendo el cuerpo, encontrando el tipo es un genio. Es No. un maestro, ya supera a todos. Se adelantó, ya sabe hasta el tipo que le va a tocar en la morgue. Pero aparte, el tema es este. Es muy probable o certero que Lee Whannell es mejor guionista que el guionista de la 4. Ahora, Sí. el guionista de la 4, o sea, Lee Whannell hizo la 3 pensando, ya está. Se terminó. No pueden hacer más nada. Y el guionista de la 4 pensó eso para seguir la saga. O sea que, más allá de esa ridiculez que puede ser lo de que ya sabía para qué cinta tenía que atender esa persona, o sea, el tipo de la 4 pensó, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y bueno. Y se le ocurrió esto, y personalmente yo lo aplaudo al tipo ese, por lo que hizo. Es que por eso digo que ya con esa entrada, y bueno, es Vamos para adelante, sí. sí, uno lo toma, a eso que uno lo toma, uno sigue viendo la 4 y la 5 y la 6 y la 7. Creo que siempre hay algún espectador que dice, pero incluso, mira, pasa con Rápido y Furioso, que película de la que hizo James Wan, donde hay espectadores que dicen, pero muy trucho, ¿cómo se va a pegar un auto con otro? Y sí, pero ya llega un momento de la saga donde se termina, el juego es lo absurdo. Claro, No, sí. no sé si pasa tanto en el juego del miedo. Me parece que el juego del miedo, si bien va a haber muchas muertes absurdas, muchas trampas totalmente estiradas, forzadas, creo que la esencia sigue quedando, sigue habiendo algo de juego con el límite y de ir pasando las pruebas y de personajes que como el personaje del negro en la 4, de bueno, no salvó a este y siente culpa, y siempre va a haber el juego entre lo perverso y lo moral y hasta qué punto puede llegar, y el no mates ¿cómo vas a matar a alguien? ¿Cómo vas a querer matar a alguien y en el medio matar a personas que no tienen nada que ver? No estás haciendo lo mismo que esas personas que esa persona a la que querés matar. Bueno, siempre Sí, o sea, hay digamos un que- juego rico dentro de todo. No, o sea, que todas estas cosas que nos reímos, pero son puramente autoconscientes. O sea, en el sentido de todo esto de la 4, o todo el tema de lo absurdo, no es algo que, salió mal, en ese sentido. No. O sea, No, fue eso claramente, está muy claro, sí. claramente pensado. Y lo que tiene la 1, y también para aplaudir a James Wan y a Whannell, es que establecieron este tipo de reglas que después se podrían haber estirado de manera exagerada, menos lúcida, etcétera, pero se seguían manteniendo, ¿no? Y eso también es destacable.
Sí, invitamos a ver estas películas, invitamos a ver también estas otras películas que mencionamos, I Spit on Your Grave, Sí, todas las que mencionamos en el debate, Hostel. ¿no? Hostel también es una película de la que se podría hablar, invitamos a verla, invitamos de vuelta, como dijo Manuel, a no tomarlas o no verlas desde un lugar menor, porque muchas de estas películas, y ya lo hemos repasado con So, no solo tienen mucho más cine que muchas de las nominadas al Oscar, O Hereditary. claro, sino que uno puede encontrar mucha más profundidad en Hostel que en Lion. Lion, claro, Moonlight y todo ese tipo de películas. Hidden Figures. Qué momento, qué momento. Una vez tuve que ir a cubrir una película que se llama El hombre que miraba al infinito. Ah, mira, ¿Ubican de lo que hablo? el canal, el Dev hombre que miraba. Patel. Dev Patel, que es una especie de matemático Sí, hindú, sí. que es un genio y es ultra pobre y se tiene que ir a Gran Bretaña y qué sé yo. Y una vergüenza decirlo, una vergüenza ajena. Pero bueno, qué sé yo. Es lo que le gusta a la academia, ¿o no? Amigos inseparables, la Ah, francesa. decís, ¿cuántas La- de esas hay? La 9. francesa que hicieron como 8 remakes, porque es tan buena que tiene que estar en Claro. en Encima todos es- los idiomas. Siempre es lo mismo, ¿no? Un blanco discapacitado o viejo que sé yo y un negro que lo lleva. Acá fue De la Serna y Oscar Martínez. Claro, un mayordomo, siempre hay un mayordomo, una casa, una mansión, algún Sí. momento de discriminación, con el otro el plano del otro sintiéndose mal y una música con un piano. Yo me pregunto, ¿es tan buena la premisa como para hacer 16 películas de eso? 16 remakes y qué sé yo. ¿Es tan buena la premisa? Y bueno, pero funciona a la tarde en el canal de Claro. en el canal de la tía. El canal de la tía funciona esa película. Igual es gracioso que eso nadie lo cuestiona, pero So se lo cuestiona. ¿No? Ya que estamos. Claro, bueno, eso es, justamente a eso apuntamos, que no tratemos de no comprar, o recomendamos no comprar. Si quieren comprar Amigos Inseparables, No y, lo hagan. y les encanta, y bueno, ¿qué se le va a hacer? En IMDb está como cuarta película, mejor cuarta película, una cosa así. europea, está una cuarta cosa o así. algo Está, de eso, está en el top 250, Sí, Untouchables. sí. Sí, emociona esa película. Así que ya saben, en el próximo capítulo vamos a analizar todas las películas, todas las versiones de Amigos Inseparables para ver qué encontramos. Lo peor es que creo que se llama Untouchables y uno puede mencionarla y decir... Andy García. Alguien, claro, Connor. sí. No, yo te estoy hablando de la del tipo en silla de rueda que... Ah, bien, bueno, listo, dejamos de hablar en este momento. Bueno, me parece que también vamos a dejar de hablar en este momento. Vamos a ¿no? dejar de hablar en este momento, los invitamos a hacer las preguntas, Cracosia, hashtag Cracosia responde, y hacen esas preguntas que vamos a contestar si nos parecen interesantes para desarrollar en los comienzos de cada episodio. Les agradecemos nuevamente por habernos escuchado nuevamente.